buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá a través de Canal 5. Les saluda Enrique Arias en este primer programa de Radar Político para 2026. Regresamos nuevamente a este espacio que iniciamos ya desde el año anterior, en eso del mes de octubre aproximadamente, cuando arrancó la campaña, que nos ha permitido pues conversar con varias de las personas que buscan llegar a un puesto de elección popular el próximo 1 de febrero, tanto en la Asamblea Legislativa como, por supuesto, con los candidatos presidenciales. Hoy tenemos el gusto de contar con don Fabricio Alvarado, candidato del Partido Nueva República, quien estará conversando con nosotros sobre la propuesta que tiene el Partido Nueva República y sobre lo que propone él para convertirse en el próximo presidente de nuestro país. Antes de saludar a don Fabricio y darle la bienvenida al programa, voy a saludar a mi compañero, el co-director de este espacio, al director de Periódico Mi Tierra, don Rodolfo Bolaños. Rodolfo, iniciando 2026 en la recta final para esta contienda electoral. Así es, Enrique, muy buenas noches a todas las personas que nos siguen, tanto a través de Canal Super 5 como las redes sociales de ambos medios. Un saludo también a don Fabricio Alvarado, candidato a la presidencia por el Partido Nueva República. Sí, estamos 3 semanas, ¿verdad? Nos separan ya ese 1 de febrero. Hay esa semana con algunas encuestas importantes para ustedes, ¿verdad? Que me parece que es el candidato que está subiendo en las encuestas, pero sí con una distancia muy grande con Laura Fernández, que es la que lidera prácticamente todas las encuestas desde el mes de octubre. Hablar de diferentes temas, mucho de la zona de Occidente, que a uno a veces siente que no le toman tanta importancia. Uno ha visto algunos debates de candidatos a diputados, los mismos candidatos a la presidencia han dejado como por un lado a la zona de Occidente, y hoy queremos ver cuál es la propuesta, porque por la Ruta 1 circula mucha gente, hay un desarrollo importante industrial en la zona de Grecia, hay problemas de vivienda en Grecia, en la zona de San Ramón también, el tema de homicidios, ¿verdad? Que en San Ramón se ha visto muy afectado, Alajuela también. Entonces queremos hablar de diferentes temas y cuál es la propuesta de Nueva República para el país, ¿verdad? Y para esta zona que es tan importante para el desarrollo. Don Mauricio, bienvenido. Gracias Enrique, Rodolfo, a los dos, muchas gracias. Un placer estar acá y bueno, Grecia es un cantón que, dicho sea de paso, y bueno, y toda la zona de Occidente en realidad es una zona muy bonita, más allá de que la gente es muy amable, muy especial, y no lo digo por halagarlos y porque estamos en un medio de Occidente, sino porque en general nos han tratado muy bien, pero además es un lugar bastante bonito, ¿verdad? Recientemente estuve dándome una vuelta acá por la zona de Occidente y visitando parques con mi familia y tomándonos fotos ahora en la Navidad y muy bonito, siempre el paso por acá es muy bonito, pero sí hay cosas que resolver, por ejemplo el tema de infraestructura, porque está costando llegar, ¿verdad? Está costando alcanzar llegar a la hora correcta a las diferentes actividades que uno tiene en esta zona, y es parte de lo que pues esperamos poder resolver a partir del 8 de mayo del año que viene. Yo quiero preguntar, de este año, perdón. Sí, yo quiero preguntar inicialmente, ¿cómo ha sentido la campaña en lo que fueron los primeros 2-3 meses? ¿Y qué expectativas tiene de estas últimas 3 semanas? ¿Qué van a hacer ustedes como partido para tratar de conocer la mayor cantidad de gente? Sí, ha sido una campaña muy interesante, muy atípica, donde pues sin duda alguna hemos enfrentado varios retos como partido. Uno de ellos tiene que ver con el tema del financiamiento. Como partido ha sido básicamente una campaña en la que hemos tenido que echar mano de nuestros propios recursos y de gente buena que ha sido parte del partido, gente sencilla, gente humilde, que ha hecho sus aportes para que podamos llegar a la gente a través de redes sociales, a través de giras que hemos hecho. Recientemente ya nos incursionamos un poquito en algunos medios de comunicación y también con alguna pauta en redes sociales, pero no fue así, no hasta este mes de enero, y de pronto eso ocasionó que en algún momento, especialmente ya llegando a diciembre, nos enfrentáramos a la realidad de que mucha gente no sabía siquiera que Fabricio Alvarado era candidato. Algo bastante interesante. Ha sido una lucha, debo decirlo, de burro amarrado contra tigre suelto, ¿verdad? Hemos tenido que enfrentar varios desafíos, pero también debo decir como punto positivo en esa línea que al enterarse las personas de que estamos en la contienda, de que Fabricio es candidato, de que tenemos además una papeleta bastante sólida en lo que es la fórmula presidencial y también en la papeleta de diputados, mucha gente se está sumando. Eso sí, puedo decir que en las últimas semanas ha sido cada vez mayor la cantidad de gente que se nos está sumando en todo el país. Así que ha sido una campaña de muchos desafíos, una campaña bastante fuerte que inició pues bastante agresiva en nuestra contra, pero que también, dicho sea de paso, vemos con una expectativa
bastante interesante porque no le tememos a los retos, no le tememos a los desafíos, sino que por el contrario, el que la campaña iniciara como inició, más bien nos desafió a trabajar más fuerte y nuestra gente en todo el país está bastante motivada para lograr entrar a segunda ronda y ganar las elecciones. Ese es el objetivo por el que estamos trabajando hoy en día y bueno, faltan 3 semanas, en 3 semanas, ustedes lo saben bien, pueden pasar muchas cosas, en 3 semanas nosotros creemos firmemente que vamos a crecer lo suficiente por el trabajo que estamos haciendo, por el trabajo territorial, en redes, medios de comunicación y demás, que vamos a lograr convencer a Costa Rica de que somos la mejor opción para este país. Fabricio, hay alrededor de entre un 45 y 50% de personas indecisas. ¿Cómo convencer a esas personas para que voten por usted, verdad? Y también en las encuestas le dan casi el 40%, algunas le dan el 40% a Laura Fernández en primera ronda, otras muy cerca. ¿Cómo evitar que esto se defina en la primera ronda y que sea Laura Fernández la presidenta? Mire, yo creo firmemente que lo que estas encuestas muestran no corresponde a la realidad en su totalidad. Yo pienso que es muy poco probable que esto se defina en primera ronda. Lo digo por lo que nosotros mismos estamos viendo en los territorios, en la calle, la gente con la que hablamos. Las encuestas que nosotros de manera informal hacemos cuando visitamos las comunidades, y son esas encuestas en las que la misma gente de Nueva República que anda volanteando, que anda visitando comunidades, sin que sea necesariamente Fabricio el que llegó, cuando hablan de Fabricio, cuando hablan de la propuesta de Nueva República, cuando vamos a pueblos como... Recientemente nuestra candidata de Punta Arenas nos contaba que fue un pueblo donde habían banderas de ese partido político y la gente le dice, no, nada más esa gente vino y las puso ahí, pero ni me pidió permiso, más bien quítela y póngala de Nueva República. Ese tipo de realidad nos muestra que de pronto hay un espejismo ahí, un espejismo que dicho sea de paso se está traduciendo en triunfalismo de parte de la gente de Pueblo Soberano. Triunfalismo que yo creo firmemente que les puede salir muy caro, ¿no? Yo creo, por el trabajo que nosotros estamos haciendo, que vamos a crecer, que incluso podríamos estar frente a una realidad donde el número nuestro es bastante más alto que el que están reflejando las encuestas, aun cuando en las últimas ya aparecemos con un crecimiento. Yo creo que es más, yo creo que nosotros no bajamos del 10%, estoy prácticamente seguro de eso, pero más allá de eso, aún si estuviéramos abajo de eso, vamos a trabajar para convencer. ¿Cómo convencerlos? Bueno, hablándoles de congruencia. Lo primero que hay que decirle a Costa Rica es que Laura Fernández le está diciendo al sector conservador que ella es conservadora y que ella es provida. Si un candidato es conservador, lo lógico es que su papeleta de diputados también fuera conservadora. Si yo soy conservador, si yo soy el líder del partido, si yo tengo influencia para determinar quiénes son los candidatos a diputados, sin que eso quiera decir que uno los ponga a dedo, pero si somos un partido, por ejemplo, Nueva República, conservador, lo hemos dicho, hemos sido muy claros en eso, pues lo que Costa Rica esperaría es que nuestra papeleta sea conservadora. Cosa que sí ocurre en el caso de Nueva República y cosa que no ocurre en el caso de Pueblo Soberano. Ahora, algo importante, alguna gente de la Alianza Evangélica le dio el apoyo a Pueblo Soberano, inclusive hay candidatos a diputados que son de la Alianza Evangélica. Precisamente en esa dirección es donde yo hablo de incongruencia. Este partido le abre el espacio a algunos candidatos conservadores, de los que no tengo nada que decir, son conservadores, que bueno, les dan por ahí un 3er lugar en Alajuela, un 5º lugar en Punta Arenas, pero ¿quién más está en esa papeleta? Mayuli Ortega, Nayuribe, voy a empezar con Nayuribe Guadamuz, de Guanacaste, primer lugar de Guanacaste. Fue ministra de Cultura. ¿Por qué la echó Rodrigo Chávez? ¿Por qué la despidió? Por lo de la marcha por firmar LGTBI. La declaratoria de interés público de la marcha LGTB. Entonces ahora él la despide, pero después la premian con un primer lugar en Guanacaste. ¿Quién es Marta Esquivel? La expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social. La mayoría de gente la conoce por eso. Pero también ella fue una de las magistradas de Sala Cuarta que votó a favor del matrimonio LGTB en el año 2018, siendo magistrada suplente. El magistrado titular no estaba, le tocó a ella votar. Entonces, los conservadores van a votar por eso. O sea, los conservadores van a votar por gente que ya demostró de qué lado de la moneda están. Es ahí donde yo hablo de incongruencia. Mayuli Ortega, que es la presidente de Pueblo Soberano, que pues creo que claramente se conocen sus cuestionamientos sobre su paso por México y sus intentos de hacerse pasar por mexicana. Es decir, hay una serie de incongruencias. El abogado del presidente, José Miguel Villalobos, que también ha dicho abiertamente, hay entrevistas, ahí están los videos, no es algo que dice Fabricio Alvarado, es que ahí está toda la información donde él abiertamente y públicamente ha dicho no estar de acuerdo con la participación de creyentes en la política y se van a una actividad con esos pastores
pastores que usted menciona, firman un compromiso y es ahí donde yo digo, bueno, sí, en campaña todos los políticos se convierten, ¿verdad? Hay Todos los contradicciones ahí. Fabricio, Sí. antes de entrar de lleno en temas puntuales de Occidente, que nos interesa muchísimo, Claro que sí. hay un trabajo que estábamos haciendo, un trabajo, digamos, mental, que estábamos haciendo Rodolfo y yo antes de empezar el programa, Ajá. era hablar de los panoramas de segunda ronda. Sí. Y cómo captar votos, y se lo voy a plantear de esta forma. Hipotéticamente, si habláramos de su persona y Laura Fernández, por lo menos según lo que nos dicen las encuestas, en segunda ronda, ¿qué votos que usted no recibió en primera ronda buscaría recibir en la segunda? ¿Y cómo? Porque cuando usted me habla, por ejemplo, de que son un partido conservador, de que su filosofía es 100% conservadora, yo le pregunto, ¿cómo haría para convencer gente que en primera ronda de pronto votó Frente por el Amplio. partido de Claudia Dobles o Claro. por el partido de Frente Amplio? ¿Cómo decirle a esa gente, mire, deme su apoyo Claro. para que Laura Fernández no gane? Bueno, lo más importante es decir ante esta pregunta que los valores y principios que nosotros hemos dicho defender, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar y yo no voy a negociar valores y principios por obtener votos en segunda ronda. Pero sí creo que, y estoy seguro que desde ya muchos que hoy de pronto o en primera ronda van a apoyar a partidos como Liberación Nacional, como el PAC, como el Frente Amplio, que son partidos claramente inclinados a la izquierda, algunos de izquierda totalmente. Creo que lo que va a convencer a partidos como esos, aunque hay otros partidos también en el espectro que son más de una línea más conservadora y menos Correcto. tirada a lo progre y a la izquierda, pero en esos casos particulares, por lo que ustedes me preguntan, yo estoy seguro que nuestro programa de gobierno es el que les va a terminar de convencer que nosotros, número uno, tenemos más capacidad de diálogo, número dos, tenemos una actitud más constructiva, menos, claro, sí, hay que golpear la corrupción, claro que sí, hay que cerrarle la puerta a la corrupción, pero de eso a lo que ha estado pasando en los últimos meses y años, donde en las conferencias de prensa, pues básicamente eso es como todos nos paramos frente al televisor a ver contra quién es la carnicería del día de hoy. Eso no es Costa Rica, eso no es Costa Rica. Y Nueva República, estoy seguro, va a convencer, Fabricio Alvarado y Nueva República, vamos a convencer a Costa Rica de que ante esa eventual segunda ronda contra Laura Fernández somos la mejor opción, porque tenemos además más claridad de lo que hay que hacer, tenemos un plan de gobierno sólido que invito a toda la gente a que lo busque en nuevarepublica.cr o fabricioalvarado.cr. Ahí está el plan de gobierno, usted lo puede descargar, son más de 200 páginas. En las redes sociales también estamos presentando nuestras propuestas, estamos hablando del plan Hagamos Plata para Todos, que va a traer desarrollo al país, estamos hablando de nuestra propuesta para combatir la inseguridad, para combatir el rezago educativo en el que estamos en este momento, para atacar las listas de espera de la caja. Es decir, hay una propuesta muy sólida que va más allá del tema de valores y principios. ¿A qué me refiero con eso? De que con nuestra propuesta programática y con nuestro plan de gobierno, los beneficiados vamos a ser todos los costarricenses, no solo los conservadores, porque si vamos a hacer gobierno para todos. Vamos a implementar los diferentes planes en los temas que acabo de mencionar para beneficiar a todos. Ahí no vamos a preguntarle, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que ya es real. Proyecto de ley presentado por Nueva República, por el diputado Pablo Cibaja, diputado de Alajuela, para que a las personas en los más bajos índices de pobreza se les devuelva el IVA en la compra de útiles escolares. Se les devuelve el 13%, ya es ley. Eso es un proyecto que presentó Pablo Cibaja. Inicialmente la propuesta era que se le rebajara a todo el mundo el 13%, se le devolviera por la compra de útiles escolares. El gobierno intervino y en la negociación el gobierno solo aceptó que se le devuelva a la gente más pobre. Okay. Se le va a devolver a todos, los más pobres, independientemente cuál sea su credo, independientemente cuál sea su línea ideológica, porque tenemos claro que desde la Asamblea Legislativa y más adelante de la Presidencia de la República vamos a trabajar para que todos sean beneficiados. Yo soy de los que piensa que la polarización que Costa Rica vivió en el 2018 cuando usted fue candidato no le hizo bien al país, y creo que más bien debimos debimos haber caminado por un proceso electoral que nos llevara hacia un objetivo país, sino una polarización por temas puntuales. Sin embargo, yo sí quisiera, por ejemplo, tener muy claro, cuando hablamos de si se es conservador, si no se es conservador, si se es de derecha, si es de izquierda, salirse del tema o de los temas que son, digamos, más personales y caer más en los temas de Estado. Por ejemplo, para Fabricio Alvarado, en el caso de que fuese presidente de la República, en pocas palabras, ¿cuál es el rol del Estado
que usted vería en un gobierno suyo? Vamos a ver, tal vez para aclarar en primer lugar lo que acabas de decir, 2018 se polarizó porque el PAC abrió la puerta a esa polarización. Fue el PAC el que mandó, que era gobierno en ese momento, la opinión consultiva de la Corte Interamericana, y fueron ellos los que pusieron el tema sobre la mesa. Y lo digo porque cada vez que nosotros tocamos el tema de valores, o cada vez que atacamos la agenda progre, la agenda woke, la agenda 2030, cada vez que la atacamos la gente dice, es que, porque hablan solo de esos temas. Número uno, no hablamos solo de esos temas. Métase a nuevarepublica.cr y revise en la parte de proyectos de ley, casi 200 proyectos de ley que hemos presentado, como la ley para castigar el sicariato con pena máxima, como la ley para que los reos trabajen en las cárceles, como la ley para que los que entrenan a sicarios, hay agentes, exagentes del OIJ, que están entrenando sicarios para que sean castigados contra la trata de personas, para crear centros especializados para atender víctimas, de hecho, por eso mujeres víctimas de violencia doméstica. Es decir, eso que hemos hecho ya, precisamente por eso te respondo esto, ya lo estamos haciendo. Tenemos claro que el Estado debe ser un Estado facilitador, que genere, lo hacemos hoy desde la Asamblea Legislativa, lo queremos hacer desde el Poder Ejecutivo, que genere las condiciones para que los costarricenses vivan mejor, independientemente cuál sea su línea ideológica. Sí levantamos la voz cuando viene un Frente Amplio y presenta un proyecto para que los niños puedan cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres. ¿Cómo nos vamos a quedar callados ahí? Si en todo caso estamos seguros de que el pueblo de Costa Rica en general va a estar en contra de un proyecto como estos. ¿Cómo vamos a quedarnos callados cuando una diputada también del Frente Amplio dice que hay hombres que menstruan? ¿Cómo vamos a quedarnos callados cuando un Frente Amplio en contubernio con el Partido Liberación Nacional aprueba, o más bien trata de impulsar un proyecto relacionado con la prohibición de lo que ellos llaman terapias de conversión, para ponerle una mordaza al pueblo creyente y a los pastores y a los sacerdotes y a los psicólogos que quieran trabajar a favor de ayudarle a personas que están en homosexualismo y que quieren salir de ese estilo de vida? ¿Cómo nosotros nos vamos a quedar callados ante cualquier iniciativa como la de Rodrigo Chávez, que pretenda legalizar la marihuana para uso recreativo? No podemos, porque somos eso. Pero a la hora de gobernar, nuestro enfoque va a estar en generar las condiciones económicas para que la gente viva mejor, en generar empleo a través de grandes proyectos, a través de creación de zonas francas, a través de una mejor educación que prepare a los jóvenes y a las nuevas generaciones para las ocupaciones del siglo XXI, para las carreras sobre todo fundamentadas en tecnología, que hoy por hoy eso es lo que somos. Sí, esto es lo que somos. Sí. Entonces necesitamos preparar a las nuevas generaciones en ese tipo de carreras para que haya mejor empleo. Y al final, ¿quiénes van a ser favorecidos? Todos. Fabricio, los conservadores. Fabricio, en el país, en los últimos 4 años, reporta 3.308 personas muertas, asesinadas en el país. ¿Qué propone Nueva República, Fabricio Alvarado, para intervenir una vez por todas en la seguridad? Porque son muchos jóvenes, ¿verdad?, que han sido asesinados. Ayer vimos un asesinato en Limón a las 6 de la tarde, ¿verdad? El 1 de enero, un triple homicidio. O sea, no vas empezando el año. Hasta ayer iban 7 muertos. 7 muertos, pero son homicidios a cualquier hora del día, noche, en zonas turísticas. Y casi en cualquier lado ya. El turismo se está yendo afectado. Claro. Y hay una inseguridad terrible. ¿Qué propone? Qué bueno que usted me habla del turismo, porque vea, nuestra propuesta... Y vuelvo a lo mismo, no estamos esperando a ser gobierno. Nueva República presentó el proyecto para que se tipifique el sicariato como tiene que ser. Hoy el sicariato como tal no existe en el Código Penal. Ahí sostienen algunas diputaciones que sí existen. No existe. Lo que existe es el homicidio calificado. Pero el sicariato tiene una serie de características. Es un fenómeno criminal que implica que hay alguien que pagó, que implica que hay alguien que mató porque le pagaron, que implica que en muchos casos hay víctimas colaterales y que implica una situación que genera inseguridad, incertidumbre en la población en general, y además genera una mala imagen. A propósito de lo que hablas del turismo, genera una mala imagen a nivel internacional. Ya se habla de lo que está pasando en Costa Rica con el tema del homicidio por sicariato, que dicho sea de paso, se habla de que, o el cálculo que hacen las autoridades, es de que de la totalidad de los homicidios, el 70% son por sicariato, ajustes de cuentas, sicariato, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos está afectando. Por eso nuestra propuesta también, sí, hay que hablar de la prevención, que ya les voy a hablar de eso un poquito, pero hay que hablar de la represión, hay que aumentar las penas, hay que tipificar el sicariato. La misma gente del OIJ reconoce que hoy por hoy no pueden hacer una política criminal sólida contra el sicariato, porque el sicariato ni siquiera existe en el Código Penal. Ahí está metido todo en la misma estadística de homicidio calificado. Entonces, tipifiquemos el sicariato, démosle la pena máxima que nosotros propusimos, 50 años, pena máxima, avalados por Ministerio de Seguridad, avalados por OIJ, pero
Por ahí hemos tenido oposición de Liberación, del Frente Amplio y de algunas diputaciones independientes para aumentar la pena hasta 50. Ya logramos que en el proyecto se aumentara a 40, de 35 a 40 la pena máxima por ese delito, pero ya mandaron a la Sala Constitucional una consulta para ver si sí o si no. Es decir, hemos pasado casi 3 años con ese proyecto de ley desde que lo presentamos, poniéndole una, otra y otra traba. Pero bueno, volviendo a la dirección de lo que les decía, también presentamos proyecto para que los que entrenan sicarios, los exagentes del OIJ que entrenan o policiales que entrenan sicarios, también sean castigados para castigar la trata de personas. Es decir, nuestra propuesta de seguridad desde ya la estamos trabajando. También proponemos que los reos trabajen en las cárceles y creemos firmemente que Costa Rica hoy, por lo mismo que ustedes exponen, necesita una declaratoria de emergencia. Una declaratoria de emergencia que permita que se giren recursos a las autoridades policiales. Sería un decreto suyo. Un decreto presidencial. Un decreto presidencial para el estado de emergencia. Del 8 de mayo. El 8 de mayo, sí, perdón. Declaratoria de emergencia. ¿Y estaría de acuerdo con el estado de excepción? Nosotros lo proponemos también. De hecho, creo que en localidades... exactamente, sectorizado. El estado de excepción es necesario, y les voy a decir por qué. Porque hay gente que ya vive en estado de excepción. Yo entrevisté... Don Mauricio, pero no es lo mismo que se lo ponga, digamos, que se lo ponga el presidente o el gobierno a que se lo ponga la delincuencia. No puede ponerlo, exacto, por lo mismo. Hay gente que ya vive en estado de excepción porque la delincuencia los tiene encerrados. Eso es lo que quiero llegar. Entonces, hay gente que no sale después de cierta hora porque la delincuencia tiene tomados esos lugares. Entonces, ¿en qué consiste el estado de excepción constitucionalmente hablando? Está en la Constitución. Consejo de Seguridad se reúne. Consejo de Seguridad define cuáles son esos lugares. Y Consejo de Seguridad define por cuánto tiempo, que es un máximo de 30 días. Es lo que permite la Constitución. Y para poderlo reactivar de nuevo, tiene que volver a ir a la Asamblea. Pero además tiene que aprobarlo la Asamblea con mayoría calificada, 38 votos. Es decir, no es un tema de que el presidente dijo, vamos a encerrar a la gente en tal lugar. No funciona así porque ni siquiera es el presidente el que decide cuáles son las garantías o cuáles las acciones específicas. Lo más importante es que se defina cuáles son esos lugares también fundamentados en una lista que por lo menos las autoridades policiales dicen que ronda los 400 delincuentes que deberían hoy estar en la cárcel y que están en la calle. Entonces, fundamentados en eso, se toman las determinaciones, Asamblea Legislativa lo estudia, lo aprueba, y una vez tomada esa decisión, las autoridades policiales, que también la gente a veces piensa, es que no tenemos ejército. No tenemos ejército, pero sí tenemos cuerpos policiales entrenados para ese tipo de operativos. Sí, solo que limitar la libertad de tránsito es, a mi parecer, una propuesta impopular que hay que saber explicar muy bien, porque claro. Es que cuando a mí me dicen, mire, es que vamos a aplicar un estado de excepción porque ya están en estado de excepción, sí, pero es que lo que pasa es que en una comunidad de pronto le vas a decir a una persona que sale a estudiar, que regresa a la noche, tiene que reajustar ese estilo de su vida porque es que usted ya no va a poder salir después de las 6 de la tarde. Por eso es que no es un asunto nada más de que alguien diga estado de excepción en tal lado, no, tiene que haber un análisis profundo del Consejo de Seguridad, por eso es que los grupos policiales... Pero no existen otras medidas más bueno, vamos a ver si las haces con estado de excepción. Si las encontramos y si logramos, por supuesto, implementar, que para eso se necesitan recursos también, por ejemplo, mayor, porque además de eso la gente dice más policías, sí, más policías, pero también más inteligencia. Si logramos implementar una propuesta que está en nuestro plan de gobierno, que tiene que ver, por supuesto, con la utilización de mayor tecnología a través de las cámaras, claro, a través de aplicaciones que permitan mayores denuncias, pero habrá sí un espacio abierto, porque esa decisión no la toma el presidente, la toma la Asamblea Legislativa. Sí. Habrá un espacio abierto para que se discute el tema. Y si se determina que realmente es necesario, sin abandonar nuestra cultura pacifista, sin abandonar el poner a la gente en primer lugar, pues esa decisión tendría pero por que ejemplo, tomarse. don Fabricio, vea, la presencia de autoridad o policía calificada. Acá tuvimos en Grecia hace unas semanas mucha noticia porque la subdelegación policial de Tacares tenía años cerrada, ahí la están remodelando para reabrirla. Cuando yo crecía, uno acostumbraba a ver en cada comunidad una caseta policial. Claro. Y había 2, 3 policías por caseta policial. Claro. Eso se perdió. No hay patrullas. Uno escucha a los mismos policías, la misma fuerza pública. Este gobierno no ha comprado una sola radiopatrulla en 4 años. Y eso no son opiniones, son datos. Entonces uno dice... Bueno, ahora como que están saliendo, como que van a comprar una. Salieron hace poco. Estamos terminando el gobierno, le quedan 6 meses. No es eso. Estamos en campaña. Bueno, Sí, sí. además. Además. Pero entonces lo que yo digo es, si vamos a tener un concepto de mayor seguridad,
muchos han hablado del estado de excepción y es que a mí no me termina de convencer. Yo siento que tienen que haber otras estrategias que no les limite la libertad de tránsito a quienes salen a trabajar, a ganarse el pan honradamente, a quienes salen a hacer deporte. Hay mucha gente que hace deporte por las noches porque es el único chance que tiene. Es si hay comunidades donde del todo no pueden hacerlo hoy a causa de la situación de inseguridad. Sí, ese es el análisis que hay que hacer. Si al final el análisis se determina que no es necesario, pues no se hace. Pero sí, yo estoy seguro y convencido de que hay comunidades donde hay gente que dice, bueno, si hay que hacer el sacrificio durante un mes para que la cosa se resuelva, hay comunidades que más bien lo van a agradecer. Yo hace poco tuve una visita, tuve una visita a Sarapiquí, donde me llegaron ahí al lugar de reunión, me llegaron 4 familias, una de Sarapiquí, otra de Pocosol de San Carlos y otra de Río Cuarto y la otra no recuerdo dónde era. Pero estas 4 familias fueron víctimas exactamente del mismo delito de la misma banda. Una banda que llegó, ya no estamos hablando aquí de sicariato, pero sí me parece que de delincuencia organizada. Les visitaron en su casa un día, aprovecharon la paz con la que algunos todavía viven en algunas comunidades que dejan el portón abierto y demás, se les metieron, les robaron todo, los amarraron a todos los que estaban en la casa, los metieron en una habitación, se quedaron por horas ahí, se les comieron la comida, unos estaban en una chicharronada y se le comieron todo a la gente que estaba ahí para después robarles todo el menaje de la casa, robarle los carros. Hubo uno de los casos donde incluso tenían tan mapeada la situación de la casa que dijeron, aquí falta un carro, vamos a esperar a que llegue. Cuando llegó la persona, igual lo amarraron, lo metieron al cuarto, se les llevaron todos los carros. Estas personas coincidían exactamente en lo mismo cuando me decían, desde esa fecha, a las 6 de la tarde la casa está cerrada y nadie sale en estas familias. ¿Por qué? Porque el nivel de terror, de temor con el que quedaron. Por eso es que le digo que es un análisis que no es solamente venir a decirlo en una entrevista, es un análisis donde tienen que llegar los especialistas de los 3 poderes de la República, de los cuerpos policiales, y aquí hablo de la importancia de que nuestras autoridades estén unidas. ¿Cómo un país se va a sentir seguro si tenemos peleando a nuestros cuerpos policiales? Que es lo que hoy estamos viendo cómo se promueve desde Casa Presidencial, hablando mal de un cuerpo policial que está haciendo su trabajo también, y que hay cosas que corregir, posiblemente en ambos lados de la moneda hay que corregir, se corrigen y se trabaja en conjunto, se trabaja poniéndonos de acuerdo, tomándonos de la mano para la seguridad de la gente, que es lo que realmente la gente espera de nosotros. Y por supuesto, cuando hablo de estas medidas de represión, también hablo de una imagen internacional, de una imagen en la que definitivamente hay que darle señales a la comunidad internacional de que este es un país en el que se puede invertir. La Cámara de Industrias, en una reunión que tuve hace algunas semanas, me decían, el 10% de nuestros afiliados no quiere reinvertir por la situación que está pasando hoy el país en materia de seguridad. Bueno, eso hay que cambiarlo porque también en materia de turismo a nivel internacional la señal que estamos dando lamentablemente no es inclusive positiva. El tema de zonas francas, ¿verdad? Ya hay empresas que están parando y están analizando venir a Costa Rica por inversión extranjera. Y Grecia hay 3, 4 parques industriales que están en desarrollo. Sin duda. Yo escuché, porque, bueno, con el tema de las zonas francas es también complejo, ¿verdad? No se puede analizar tan macro, porque lo de las zonas francas tienen un montón de variables que convergen. Incluso yo escuché en estos días decir que muchas de las políticas de Trump podrían incidir en que muchas empresas que actualmente buscan parques industriales en latitudes como estas ya no sea tan atractivo por políticas internas. Sí, no solo por temas de seguridad, es un tema también de generación de impuestos. Sí. Hay por ahí partidos que históricamente han salido con la ocurrencia de meterle impuestos a las zonas francas. Impuestos ya hay suficientes y a la zona franca meterle impuestos sería una decisión terrible, porque precisamente es una de las fórmulas que hay que más bien promover, traer más zonas francas. A propósito de lo que hablaba de la tecnología, las zonas francas, nosotros quisiéramos convertir a Costa Rica en una gran zona franca de tecnología por la cantidad de empresas que podrían venir, pero como bien lo indicas, hay una serie de factores donde no está solamente el tema de seguridad, está el tema de la competitividad relacionada con los precios de electricidad, con la conectividad, con los precios de los combustibles, con la misma infraestructura, para aquellos que tienen que hacer distribución y pues tener que hacerlo en Costa Rica les generaría mucha complicación por la cantidad de presas. Hay muchos otros temas, y dicho sea de paso, a propósito de la reunión que tuve con la Cámara de Industrias, también me reuní con la gente de la Asociación de Zonas Francas. Una de las cosas más interesantes que vimos, y es quizá una de las ventajas que tengo de ser candidato en varias ocasiones, es que
estamos hablando de lo mismo, de los mismos problemas de competitividad, pero casualmente el tema de la seguridad es un tema que no estaba en el top, por lo menos, de los problemas de competitividad y hoy sí está. Para zonas francas, para Cámara de Industria, para Cámara de Empresarios, es algo que está afectando. Pero sí, claramente el tema de zonas francas, lo que define el crecimiento, lo que puede definir, tiene que ver también con otros temas como talento humano, con políticas internacionales, la negociación o lo capaces que seamos de negociar con otras latitudes para que Costa Rica sea un país atractivo. Mauricio, y un dato, Rolfo, antes de salirnos de ahí para hablar de Occidente, que es que también Sí. algo que digamos, interesa bastante. Ajá. Un dato con respecto a las zonas francas y que no se nos puede ir es que si uno analiza la composición de la economía nacional, hay un alto porcentaje que supera mucho el de las zonas francas que mueve la economía costarricense y es la gente que no está en zonas francas. Así es. Es el régimen simplificado. Así es. Y son las MIPIMES, y son las pequeñas y medianas empresas, y son los emprendimientos. Son Esta el gente- 85% del parque empresarial. 85%. Entonces, esta gente que darles una política de verdad de acompañamiento, de facilidad, porque acá en Grecia, por ejemplo, hemos vivido en los últimos meses todo hacia zona franca y Así todo es. se ha pasado hacia zona franca, pero aquí lo hemos dicho Rodolfo y yo, acá hay comunidades que nada tienen que ver con zona franca Las zonas altas, y que por lo no se menos. van a ver impactadas en lo más mínimo por zona franca, Claro. porque sus negocios y su razón económica es otra, y a esta gente hay que acompañarla también. Te agradezco que menciones eso. Uno de nuestros candidatos en San José, que es uno de nuestros liderazgos también, específicamente en Goicoechea, se llama Rafael Saures, es el presidente de la Asociación de Pymes de Costa Rica. Y tenemos claridad de ese problema y por eso uno de los puntos fuertes en nuestro plan de gobierno tiene que ver con el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas Ok. desde varios puntos de vista. Hay que entrarle directo al tema de las cargas sociales, hay que bajar las cargas sociales. ¿Por qué? Porque las cargas sociales hoy por hoy son una traba. Las cargas sociales hoy prácticamente dejan a esta gente con un margen mínimo de ganancia. Mata un emprendimiento. Número 2, acceso a financiamiento. Y lo digo porque más allá de que es un tema nacional, tengo claridad de que en la zona de Occidente hay muchísimos, como lo acabas de decir, muchísimos emprendedores, muchísimas pymes. El tema del acceso a crédito, hay que hacer variaciones en la ley de banca de desarrollo para que a estos pequeños, micro y medianos empresarios no se les pidan garantías que son imposibles de cumplir. Okay. Hay garantías que se les piden como si ya tuvieran el negocio abierto, a gente nueva, a gente que quiere abrir su negocio. Eso es ilógico. Tiene que existir desde el gobierno una actitud facilitadora. El gobierno tiene que ser un gobierno amigo, un gobierno facilitador. Y para terminar ese tema y no extenderme, por supuesto que tenemos que ser un gobierno que permita que la tramitología deje de ser un problema. ¿Cómo? Básicamente usando la tecnología. Hoy, con la tecnología, podemos hacer que un emprendedor se siente frente a su computadora, meta todos los requisitos y a partir del momento en el que el sistema le dice todos los requisitos están adentro, esa persona debería ya poder abrir su negocio y no tener que esperarse 3 meses, luego de hacer vueltas por meses, yendo a una institución, llenando requisitos a mano, en un papel, cuando podemos usar la tecnología, y que esa persona no tenga que esperarse 3 meses a que le digan sí o no, o hasta 6 meses, y mucha gente además pagando un local. Sí. Eso no hay que, ni siquiera hay que copiarlo. Sí. Eso no hay que inventarlo, es nada más copiarlo porque hay países que ya lo hacen. Exactamente. Que tienen Entonces, un día de que se sienten, metan los requisitos, a partir de que el sistema le dice todo está listo, puedes abrir tu negocio y si el gobierno, si el Estado necesita que corrijas algo, que mejores algo, pues te busca no para cerrarte el negocio, sino para ayudarte. Ese es el gobierno que necesitan nuestros emprendedores en Costa Rica y es el gobierno que quiere ser Nueva República. Fabricia, ley 4.3, que aquí, bueno, por el tema de las zonas francas, es un tema que involucra mucho a la provincia de Alajuela, Claro. Alajuela, Coyol, Sí. Free Zone, la zona franca de Buruchon, Green Valley. Ya en esta administración no se va a aprobar la ley, ¿verdad? La 4.3. Si usted llega a la presidencia de la República, va a volver a Bueno, apoyar el... es muy importante decirle a la gente que para que eso sea una realidad necesitamos diputados que vayan en esa línea. Está generando un bloqueo que pues claramente viene de Liberación Nacional, que viene de Frente Amplio, al que se uniría si llegaran diputados del PAC, que se hace llamar coalición, que es la misma cosa, la mona aunque se vista de seda, mona se queda, entonces al final es la misma cosa, si llegaran diputados del PAC también van a bloquear jornadas 4.3. Y pues evidentemente aquí es donde es muy importante decirle a la gente, sí, voten por Nueva República para la presidencia, pero necesitamos diputados que impulsen ese tipo de proyectos como el de jornada 4.3. Por ejemplo, Evolution, lo mencionabas, 20,000 empleos, una vez que esté listo. O sea, estamos hablando de una cantidad
de beneficios para el pueblo de Costa Rica que yo sigo sin entender, por ejemplo, un Liberación Nacional que incluso fue de los partidos que firmó el proyecto en el periodo pasado. Y en este se han dedicado a obstruirlo, se han dedicado a hacer cualquier cantidad de cosas en contubernio, en conjunto, en casi que hermandad con el Frente Amplio. Y bueno, la gente tiene que ver eso, y eso es lo que yo quisiera que la gente entienda. La izquierda no es una opción para este país, porque la izquierda representa cualquier cosa menos progreso. Usted que ha estado en la Asamblea, don Fabricio, y que ha podido leer el proyecto de Jornadas 4.3 desde adentro y lo ha analizado desde el interior, explíquenos y explíqueme por qué beneficia también al empleado. No solo decirme que genera empleo, porque Sí. yo creo que ese es como el dilema, o más bien ese es el eslogan que se ha utilizado para impulsar proyectos, Claro. que genera empleo. ¿En qué Sí. beneficia al empleado? Genera empleo porque vienen empresas, ¿no? Claramente. Y pues, ¿por qué beneficia al empleado? Bueno, porque es alguien que no tenía trabajo y ahora va a tener trabajo. Correcto, Pero aquí además, está. ya estando adentro, y de hecho tenemos la experiencia que ha contado públicamente nuestra actual diputada de Limón, que dicho sea de paso es parte de mi fórmula presidencial. Mi fórmula presidencial son David Segura, actual diputado de Punta Arenas, y Rosalía Brown, actual diputada de Limón. Y Rosalía trabajó varios años en Zona Franca bajo el modelo de Jornadas 4.3, una madre sola que tuvo la oportunidad, gracias a ese modelo, de poder atender a sus hijos mejor, porque entonces había 3 días en los que ella podía dedicarse a ellos. Las personas podrán dedicarse a otras cosas si las desean, a estudiar, a atender a su familia, incluso a otro empleo, si fuera el caso, cada quien. Lo que pasa es que, y es importante, sé que me preguntaste otra cosa, pero también es importante aquí romper con mitos y con mentiras, porque la gente del Frente Amplio y Liberación Nacional se han dejado decir que este es un nuevo modelo de esclavitud, y yo no veo a nadie de las zonas francas que han estado trabajando y que han trabajado en ese modelo diciendo que se han sentido esclavizados. Al contrario, han sentido que han aprendido más. Son además empresas en muchos de los casos que dan oportunidades de crecimiento, que esos son los beneficios. Son empresas que por el tipo de empresa que es, les dan oportunidades de viajar, de aprender más, de capacitarse más, de crecer. No es que llegan y son empleados rasos para toda la vida, no, tienen oportunidad de crecer, tienen oportunidad de llegar algún día hasta, ¿por qué no hablarlo y decirlo así?, a una gerencia de la empresa. Entonces, hay muchos beneficios, muchas posibilidades que, como repito, han querido ser satanizados o satanizadas por partidos como el Frente Amplio y Liberación, que lo que han hecho básicamente es mantener su línea de izquierda. Y yo creo firmemente que hay que seguir apoyando este proyecto. Nuestra fracción legislativa lo seguirá apoyando y esperamos que sea desde el gobierno, por supuesto, que podamos darle ese impulso a partir del 8 de mayo de 2026. A mí me parece que tiene que quedarle muy claro a la gente sobre este proyecto cuando le pregunto qué beneficios te da para el empleado, es bajo qué condiciones queda el empleado si el proyecto llega a convertirse en ley de la República. Entendiendo que, sí, son 3 días libres y 4 días que se trabajan. Ok, ¿cómo va a ser esa distribución? ¿Qué puede y qué no puede hacer el empleador en ese caso? Es precisamente eso no se lo ha explicado a la gente. Lo que establece la ley incluso es que hay una negociación, no es impuesto. Solo No es que la te van a negociación del obligar. sector privado, don Fabricio. Bueno, es que el problema es cuando se sataniza el sector privado. No, estamos de acuerdo, pero tenemos es que en el un código sector de trabajo privado no que es tan establece, fácil. pero también tenemos un código de trabajo que establece las reglas del juego. Es decir, desde la izquierda es donde vienen Pero, don Fabricio, usted trabajó en el esos sector privado, criterios. por ejemplo. Usted fue en ambos, periodista. así Yo es. recuerdo que cuando fue periodista, por ejemplo, en Grupo Repretel. Así es. A usted llegaba el director del medio y le decía, mire, es que usted a partir de mañana entra a las 10 de la mañana. Y usted le decía que no le servía. ¿Cuántas probabilidades había de que a usted lo despidieran porque entonces Bueno, ocupaban eso a mí no me pasó y yo pues no tampoco puedo decir, no, esto no pasa en Costa Rica. Claro. Puede ser que pase, pero como repito, para eso existen las herramientas de la denuncia que puede presentar un empleado ante el Ministerio de Trabajo para que se haga la investigación. Y bueno, por supuesto que necesitamos un Ministerio de Trabajo sólido, un Ministerio de Trabajo que vele por los derechos tanto de los empleadores como de los empleados y que haga que la ley se cumpla. Pero el satanizar que haya algunos malos, sí, pues habrá algunos que lamentablemente... De todo hay en la viña del Señor. Exactamente, de todo hay en la viña del Señor. Entonces, el satanizar algo bueno por gente que ha hecho las cosas mal, me parece que no es la ruta correcta. Hay que buscar una ruta que genere las oportunidades y que sí, tengamos la capacidad de fiscalizar a través de lo que hoy nos ofrece el Estado, como es el Ministerio de Trabajo y las diferentes herramientas, incluso judiciales que existen. Y a mí me preocupa, perdón, Rolfo, y me preocupa también con el tema de las zonas francas, de la ley Jornadas 4.3, es que el discurso de miedo, de decirle a la gente, es que si esto no se aprueba, se van.
ha sido reiterativo. Yo, a ver, siento que la economía del país no puede ir toda la vida porque hoy es jornadas 4-3, pero entonces dentro de 10 años va a ser otra cosa, dentro de 5 y siempre va a ser, se van a ir. Yo creo que no hay que satanizar ni una ni la otra. Yo creo que Costa Rica tiene que tener la capacidad para que las empresas no solo se mantengan, sino para que vengan otras más allá de si se aprueba o no se aprueba. Yo como presidente no puedo usar esa justificación para decir se fue tal empresa. No, yo como presidente y como gobierno debo tener o ofrecer las herramientas para que el Estado sea facilitador, como yo decía ahora sobre las pymes, igual para las grandes empresas. Pero si es una herramienta que puede ayudar, pues ¿por qué no cerrar o por qué cerrar la puerta? Entonces, de acuerdo con vos en ese sentido, o sea, no podemos asustar con la vaina vacía y no podemos decir, es que si se van, yo esperaría que no se vayan si no se aprueba el proyecto, pero también esperaría que se apruebe el proyecto para que vengan otras. De todos modos, tanto empleadores como empleados han pedido la ley 4.3. Yo conozco mucha gente de zonas francas que tanto los empresarios están pidiendo que se apruebe y es una posición que tienen los empresarios de zonas francas. Y las mismas personas que trabajan ahí dicen, me han beneficiado. Yo conozco mucha gente, hasta el día de hoy no he escuchado a nadie en contra. Lo que pasa es que yo he escuchado, y si escuchamos a la gente del Frente Amplio, con frases como a todos los van a obligar a meterse en ese régimen. No funciona así. Ese es el discurso del miedo también. Hay gente que ya está 4.3. Exactamente. Sí, que la gente que está en 4.3 actualmente tiene un porcentaje de horas que son extras. Eso sí no es que están en 4.3. O sea, tienen un porcentaje de horas que en el proyecto o que bajo ese modelo ya no serían horas extras porque tienen un día más libre. En todo caso, para lo que es generación de empleo no podemos centrarnos solo en eso. Como ya les hablaba, en el tema de las pymes, la facilidad para que las pymes puedan crecer. En el tema, por ejemplo, de los trabajadores independientes. Hoy los trabajadores independientes pagan el doble de un asalariado en lo que es cargas sociales, 18 contra 9, por ejemplo. Entonces, eso hay que cambiarlo, eso hay que variarlo. Nosotros hemos apoyado proyectos de ley en esa dirección y desde Presidencia de la República apoyaremos todo lo que tenga que ver con reducir cargas sociales. Porque no todo el mundo va a trabajar en zonas francas. Porque además el tema de las cargas sociales hoy vamos a ver, se utiliza, hemos conocido historias de gente que quiere formalizarse, ¿verdad? Que ha vivido en la informalidad por años y cuando llegan a la caja les cobran retroactivos de varios millones de colones. Esa no es la actitud de un Estado facilitador. Un Estado facilitador es, venga, lo que me interesa es que se formalice. Lo que me interesa es que usted empiece a generar, sí, entradas para la caja a través de las cargas sociales, entradas para el erario público a través de los impuestos que ya existen. Entonces, es por ahí que tenemos que dejar esa mentalidad de ahorcar a la gente que lo que quiere es trabajar, que lo que quiere son oportunidades. Mauricio, ¿qué hacemos con la Ruta 1? Desde para hablar de Occidente, ya hasta San Ramón es un caos prácticamente todos los días. Nosotros proponemos en nuestro plan de gobierno, y los invito a leerlo con calma, estamos tratando también de a través de redes sociales e incluso algunos medios de comunicación en estas entrevistas explicar un poco de qué se trata. El proyecto o más bien nuestro plan de gobierno incluye un proyecto que hemos llamado Hagamos Plata para Todos. Ese proyecto consiste en la creación, a través de un proyecto de ley presentado por el presidente, del Fondo de Desarrollo Nacional. El Fondo de Desarrollo Nacional es un fondo, así como lo llama la palabra, donde metemos plata que no es del presupuesto nacional, que viene de actividades que no tienen que ver con el presupuesto, con el fin de poder entrarle a grandes proyectos. Nosotros proponemos, ahorita les voy a decir de dónde vendría la plata, pero que el Fondo de Desarrollo Nacional se use como prioridad para pagar deuda. Ustedes saben que del presupuesto nacional hay un porcentaje que ronda el 50%, poquito más a veces, poquito menos a veces, que es deuda, que es plata que debe el Estado. Pero que también ahí, en lo que tiene el Fondo de Desarrollo Nacional, por ejemplo, que se use un 50% para pagar deuda y el otro 50% para grandes proyectos nacionales, sobre todo de infraestructura vial, infraestructura educativa, 900 a 1000 centros educativos con orden sanitaria, infraestructura hospitalaria, una cantidad importante de BAIS que hay que construir, y pues por supuesto ahí entraría Ruta 1. Ahora, ¿de dónde vendría la plata para Fondo de Desarrollo Nacional? Hay 3 proyectos que nosotros visualizamos hoy, y recuerde que el plan de gobierno siempre está sujeto a mejora. El plan de gobierno es una guía, una hoja de ruta. Va evolucionando. No es el plan de desarrollo nacional, va evolucionando, esa es la palabra correcta. Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros? Poner a caminar 3 proyectos. Lo que les hablaba de una gran zona franca de empresas de tecnología, que Costa Rica sea una gran zona franca de empresas tecnológicas, traer empresas tecnológicas, pero que esas empresas generen recursos y que los impuestos que pagan vayan directamente a ese fondo. El Canal Verde Interoceánico, Canal Seco, un proyecto que tiene años discutiéndose y al que nadie le entra, yo no entiendo por qué.
Como decía un candidato nuestro en una entrevista que le hicieron, un candidato a diputado, es obsceno que a estas alturas no hayamos ni siquiera empezado a caminar en ese proyecto, cuando es un proyecto que según los estudios generaría, ya terminado, 60.000 empleos directos, 180.000 empleos indirectos. Canal Verde Interoceánico, Canal Seco, nos mete en el mapa mundial del comercio. Ya Honduras, ya México, ya Nicaragua están hablando de su Canal Seco porque no hemos tenido la capacidad, a pesar de que tenemos 30 años de estar hablando de esto, de hacer el nuestro. El Canal de Panamá recibe, acepta, o por el Canal de Panamá pueden pasar contenedores de 12.000 teus, de 12.000 contenedores, perdón, barcos de 12.000 contenedores. Con un canal verde interoceánico a nuestros megapuertos en Siquirres y en la Cruz de Guanacaste, podrían llegar barcos de 24.000 teus, el doble. Ese proyecto también alimentaría el Fondo de Desarrollo Nacional, y el otro proyecto tiene que ver con exploración y explotación, aprovechamiento de recursos como el oro, como el cobre, como el gas natural. Pero por ejemplo, Ruta 1 en un gobierno suyo se concluiría. Tiene que ser prioridad. Tiene que Pero se concluirse. concluiría. Tenemos que Podemos buscar ver- los fondos, tenemos que buscar la manera. Es que es cuestión. Porque a veces vamos uno a- hasta en broma dice, es que eso lo vamos a ver dentro de Sí, porque el 50, gobierno ha 100 anunciado años. no sé cuántas veces que inician los intercambios y no empieza nada. Y no empieza nada. Imagínate, hasta quitaron la radial a Sarchivo, ¿verdad? Yo lo que creo es que hemos tenido el problema, y lo hemos visto históricamente, de gobiernos que aparecen en conferencias de prensa, vienen y hacen una inauguración y después abandonan. Por ejemplo, hace poquito hablábamos con la gente de la carretera de San Carlos y nos decían, vinieron aquí, hicieron un gran anuncio, Con adhesiones. trajeron hasta maquinaria y todo, la pusieron aquí en las tomas para que salieran, pero una semana después esa maquinaria ya no estaba. Esas cosas no deberían pasar, porque es vacilar a la gente, es engañar a la gente. Y por eso es que la gente hoy no cree en los políticos, y por eso muchos no quieren votar, y por eso muchos podrían estar diciendo en este momento, este está diciendo algo que no va a hacer. Bueno, la única manera de demostrarles que lo podemos hacer es que nos elijan, nos pongan ahí, y que por supuesto ustedes, como pueblo de Costa Rica, nos exijan y hagan ese control político al cual nosotros tenemos que estar sujetos sí o sí. Por supuesto que Ruta 1, es que Ruta 1 es una ruta, dicho sea de paso, fundamental en lo que tiene que ver con comercio, con traslado de mercaderías. Por ejemplo, no más empezando la ruta, tenemos ahí a la Dos Pinos que traslada y viene y trae productos hacia todo el país. Y bueno, yo creo que lo que falta es voluntad política, Y lo que falta es toma de el caso decisiones. de los hospitales. Además, de que cuando uno ve que en otros países, las rutas o las carreteras duran lo que duran, mientras aquí duramos 30 años. 1969 fue el año en el que se presentó por primera vez el proyecto de la ruta de San Carlos, de la carretera de San Carlos. ¿Cuánto estamos hablando? 56 años. 50 años, sí. 56 años más o menos. Es lo que nos está pasando en casi todos los proyectos. ¿Por qué? O sea, ¿qué es esa mediocridad? ¿Qué es esa falta de capacidad para hacer las cosas rápido? ¿Y por qué si en otros países lo hacen, nosotros no lo estamos haciendo? Por tanta tramitología. Y dicho sea de paso, aquí voy a decir algo que hay que explicarlo, pues por supuesto mejor, y la gente puede verlo en nuestro plan de gobierno, pero nosotros creemos que la tramitología puede cambiar radicalmente con la implementación de tecnología. Nosotros queremos implementar, y tengo ya listo un proyecto de ley para presentarlo la próxima semana, o a más tardar en un par de semanas, para implementar la tecnología blockchain en Costa Rica. ¿Qué es la tecnología blockchain? Una tecnología que es inhackeable, que es inmutable, y que básicamente permitiría que los contratos que haga el Estado para grandes proyectos no sea posible que se meta la corrupción, porque son inhackeables, son inmutables. Es decir, el contrato que hagamos, ese contrato no se puede variar, y así se va, y ese contrato pues se tiene que ejecutar de esa manera, sin espacio para la corrupción, y que además la tecnología blockchain permite trazabilidad. Es decir, no hay manera de que se desvíen recursos, no hay manera, repito, es algo evidentemente más amplio y más complicado de explicar, pero es parte de lo que queremos hacer para que proyectos como esos sean una realidad, sin que la corrupción se convierta en lo que, número uno, haga que se roben la plata de los costarricenses, y número dos, los proyectos duren todos los años que duran, como estos que les puse el ejemplo. Por eso ya se nos fue el tiempo. ¿Cuántos diputados le apuestan en la República? Mire, nosotros en este periodo que logramos 7 diputados, nos dimos cuenta que uno de los errores que cometimos en la campaña pasada fue centralizar, y digo cometimos, pero fue la gente que nos dirigió la campaña en aquel momento, y pensaron que nosotros ya teníamos asegurado el voto conservador y el voto
de las zonas rurales y costeras. Nosotros estamos apostando por recuperar ese voto. En el mes de enero estamos haciendo una campaña muy agresiva para recuperar el voto de la zona costera, que tal vez en la campaña 2022 no nos apoyó, y que estoy seguro que siguen del lado nuestro en cuanto a los valores y principios y quieren ver un gobierno que vuelva su mirada a ellos. Por eso hemos llamado a nuestro plan de gobierno una sola Costa Rica, porque hemos sido dos Costa Ricas, la Costa Rica del centro y la Costa Rica de la periferia, donde está Occidente, donde está la zona norte, donde están las zonas rurales y costeras. Entonces, esperamos, sin duda alguna, lograr la cantidad de votos suficientes para llevar por lo menos 15 diputados a la Asamblea Legislativa. Hoy es un reto, es un desafío, Claro. pero estamos trabajando fuertemente por eso. Queremos convencer a Costa Rica de que tenemos la mejor propuesta, pero para ejecutar esa mejor propuesta, que estoy seguro tenemos, necesitamos que la gente no quiebre el voto y vote por Fabricio Alvarado en la papeleta presidencial y por los diputados de Nueva República en la papeleta de diputados. Mensaje final. Mensaje final, queremos una sola Costa Rica, queremos una Costa Rica donde la gente de Occidente, donde la gente de San Ramón, de Naranjo, de Palmares, de Grecia, de Sarchí, se sienta tomada en cuenta y sientan que de verdad tienen un gobierno que está trabajando para ellos, un gobierno que le meta fuerza a la finalización de la Ruta 1, a que quede una ruta porque la gente diga, o en la que la gente diga qué bueno pasar por aquí, pero que también sean lugares donde los emprendedores, donde las pymes digan, tengo un gobierno facilitador, tengo un gobierno amigo, donde la gente se sienta segura y no tenga miedo de salir a la calle, donde la gente diga, qué buena educación la que le están dando a mis hijos, donde la gente diga, qué bueno que el gobierno defiende mis principios y valores y sigue la ruta de lo que son la solidaridad. Mire, hoy, debo decir esto como mensaje final, lo que hoy estamos viviendo a nivel de violencia, con el incremento de los sicariatos, con el incremento de los pleitos en carretera, con el incremento de los pleitos en las escuelas y colegios, donde hasta armas punzocortantes y hasta de fuego han encontrado a los estudiantes. Eso es producto de los gobiernos de liberación nacional, ahí empezó todo, donde la educación se dejó al garete, donde se sacaron los valores de la educación, donde ya no se habló de valores en la educación y empezaron a meternos esas tonteras de que los hombres menstruan y que la ideología de género y todo eso. Después los gobiernos del PAC empeoraron la cosa y en este gobierno se hizo poco o nada. Debemos volver a los valores y Nueva República, estoy seguro, es la única opción 100% conservadora en este país que va a hacer que los valores vuelvan a la educación. Muy bien, Muy bien. nos Gracias. vamos. Vamos. Nos disculpamos porque se nos quedan un montón de temas fuera. A Un mí montón se me de quedan montón. un montón. Se fue rapidísimo Sé que la había hora. gente esperando que habláramos de lo del proyecto de vivienda en Grecia. Sí, y de limbo Pero también. del debo proyecto decir que hay en la rápidamente que por lo menos hay una intención de que los diputados, futuros diputados de Nueva República, van a darle seguimiento En la al tema fórmula de diputados está Ricardo Arias, que ya fue regidor aquí en Grecia y que tiene mucha claridad del problema, donde básicamente es voluntad política. Es que cambiar el son artículo. años, ya son años caminando en ese tema de esas familias que están esperando una solución y que pues lo que hacen es ver cómo pasa el tiempo y lo siguen vacilando. Nosotros no vinimos a vacilar, vinimos a gobernar, a gerenciar este país como la gente se merece para traerle soluciones reales. Excelente. Nos vamos. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a ustedes. Rodolfo. Nos veremos la próxima semana. Ya estamos trabajando. Nos quedarán 3 programas más. Sí, antes de las Antes elecciones. de las elecciones y el día de las elecciones, evidentemente, estaremos con ustedes para llevarles el minuto a minuto de todo lo que sucede acá en Occidente. Agradeciéndoles su compañía a través de Canal 5, Supercable Noticias y Periódico Mi Tierra. Nos veremos la próxima. Que Dios les bendiga. Bueno, y le faltó decir a Fabricio.